Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, un espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es protección de datos personales. Para hablar de este tema nos acompañan Marcos Medrano, de Derecho del UNAM, de Derecho del ITAM, Iván Saichan y Arnoldo Reina, y Vi Guzmán, de Derecho de la Ibero, Scarlett Mellado, de Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM, Ángel Sánchez, de Trabajo Social del Instituto Politécnico Nacional, y Dinora Zarate, de Sociología de la UAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, CDH, promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra de artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Consideraron que dicha ley violaba los principios y derechos constitucionales, tales como el principio de licitud, avisos de privacidad, derecho de cancelación, garantía de personas con discapacidad y personas indígenas. Primero, para empezar con este tema, como la mayoría de los asuntos que vemos aquí en Derecho a Disentir son derivados de amparos o sus recursos respectivos, tenemos que tener bien en claro qué es una acción de inconstitucionalidad. Ivi, cuéntanos de qué trata. De acuerdo. Una acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional que versa sobre la valoración y análisis de leyes emitidas que puedan atentar contra lo que conocemos como bloque de inconstitucionalidad, es decir, ya sea de manera formal o material, ya sea por proceso, por contenido, vayan en contra de lo que se está previsto constitucionalmente. Ok, Sai. La acción de inconstitucionalidad, como ya mencionó, tutela derechos humanos contra leyes generales que las entidades federativas o la misma federación promulgue, que vaya en contra de los contenidos esenciales en la Constitución. En este caso, el derecho humano a la protección de los datos personales que está en el artículo 6. Aquí lo que pasa en la sentencia, lo voy a decir de manera muy breve, es que este derecho humano está protegido por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Lo que hace esta ley general es que la establece el Congreso y establece criterios mínimos y directrices que tienen que seguir todas las entidades federativas a través de leyes locales para tutelar y proteger este derecho humano. Y lo que pasó aquí fue que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México promulgó una ley que iba en contra de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y por ende también iba en contra de la Constitución. Entonces lo que hizo la Corte fue establecer ciertos criterios de que esta ley local de la Ciudad de México iba en contra del derecho humano a la protección de datos personales porque en muchos casos, como ya comentaste, era más restrictiva para ciertos grupos vulnerables, ya sea las personas con discapacidad o las personas indígenas. Entonces creo que tenemos mucho de qué hablar. Así es, en el sistema jurídico mexicano se toman las leyes generales como el marco de normas. Entonces, los estados deben de respetar, como bien dices, esta ley marco para, en este caso, la protección de derechos personales. Pero me gustaría, antes de iniciar, que nos dijeras la diferencia o qué es, primero, un sujeto obligado en este ámbito y cómo se diferencia entre un particular, que también entran en el juego. Pues aquí tenemos que recordar que el dato personal es algo muy importante hoy en día porque es cualquier información que haga a nosotros como personas físicas identificada o identificable. Entre estos datos pues tenemos el nombre, el domicilio y también datos sensibles como nuestro estado de salud, nuestras preferencias sexuales, nuestras opiniones políticas. Entonces lo que establece la ley FEDE es que hay dos regímenes separados, que es el privado y el público, ¿no? Cualquier tipo de empresa o persona moral que no tenga facultades, ¿no?, potestades u obligaciones públicas, pues se le considera como un responsable privado. Pero en este caso, cualquier institución de gobierno, ya sea a nivel municipal, local y federal, e inclusive los órganos constitucionales autónomos, son responsables bajo la ley
de la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Y cabe recalcar que al ser entes públicos todavía tienen mayor obligaciones para proteger los datos personales de las y los ciudadanos a comparación de los responsables privados. Ok, muchísimas gracias. Sí, ambos son, sujetos que pueden ser responsables por el mal manejo de estos datos personales. Y también quisiera agregar sobre las acciones de inconstitucionalidad que se trata de, creo que sí lo dijeron, medio de control abstracto, pero esto significa que del análisis constitucional que haga la Corte sobre este asunto, los efectos no van a ser solamente para las personas involucradas. Digo, aquí no hay personas involucradas, quien viene reclamando son órganos constitucionales autónomos, sino que va a aplicar para todas las personas, porque ya es el análisis del artículo constitucional o de la violación al artículo constitucional para todos y para todas. Pero, Marcos, decía Iván que esta ley emana de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, pero cuéntanos un poco sobre esto de las funciones legislativas y cómo lo hicieron, en este caso, los Sí, claro, asambleístas. Jimena. Mira, hay una parte muy interesante dentro de la sentencia que nosotros estamos analizando, y es que erróneamente estos órganos constitucionales autónomos reclaman que la Asamblea solamente debía legislar o solamente debe legislar bajo el modelo que le marca la ley general. Si bien es cierto, como mencionaste, es una ley modelo que marca pisos mínimos que debemos nosotros garantizar en cuestión de derechos de protección de datos personales, también es cierto que atendiendo a otros principios constitucionales y de derechos humanos como progresividad, estas leyes pueden ser más garantistas, ¿no? Pueden abarcar otro tipo de perfeccionamiento de acuerdo a la región o de acuerdo a las necesidades sociales. De eso se encargaría el Congreso. No se limita estrictamente a que se haga una adecuación más o una copia estricta de la ley marco. Sin embargo, aquí la Asamblea Legislativa comete algunos errores de técnica. Por ejemplo, en la parte de los derechos de las personas con discapacidad o de los derechos de las personas con calidad de indígenas o que se autoadscriben como indígenas. Y es que emplea palabras como promoverá o preferentemente, que son palabras que al final de cuentas, lo vamos a analizar más adelante cuando analicemos de fondo cuál es la repercusión de no emplear palabras que obliguen a estos sujetos obligados a actuar bajo un marco de constitucionalidad. Es importante también que la Corte no está ejerciendo sus facultades desde la supremacía constitucional, ¿no? Si bien no está diciendo vamos a legislar de esta manera porque no es su competencia, sí a partir del principio de supremacía constitucional, pues puede decir que algunos artículos que son de otro poder, digamos, están contraviniendo disposiciones constitucionales o convencionales. En el caso, por ejemplo, de la respuesta en lengua indígena, el convenio 169 de la OIT plantea que deben garantizarse el acceso de plena jurisdicción a los grupos indígenas. Si nosotros contestamos en lengua española, por ejemplo, en castellano, pues estaríamos de ahí de alguna manera coartando ese derecho. Ok, muchísimas gracias. En la primera parte de la sentencia que habla sobre la licitud, menciona algo sobre obtención indirecta de estos datos personales. Arnoldo, platícanos un poco más de qué va la sentencia en cuanto a este concepto. Sí, bueno, un poco lo que analizó la Corte respecto a la ley fue el artículo 15, que establecía la forma, no establecía un artículo, este artículo señalaba cuándo se va a empezar a considerar como lícita la obtención de la información, es decir, que a partir de que de cierta manera indirecta obtuvieran los sujetos obligados de información, una vez que hicieran del conocimiento a las personas titulares de esa información que poseían eso y que les dieran su consentimiento, entonces ya sería lícito. Y esta disposición o esta redacción va en contra del principio de licitud, es decir, también del principio de legalidad. ¿Por qué? Y también del principio de consentimiento, porque más bien te deben de pedir tu consentimiento una vez que tienes tus datos, o que antes de obtener tus datos deben de tener tu consentimiento, porque así lo establecen las disposiciones. Entonces ese es un poco la comparación constitucional y donde detallan por qué esta norma no es aplicable, ¿verdad? Un sujeto obligado puede pedirle a otro sujeto obligado tus datos personales, y para eso se necesita el consentimiento.
por Eso dónde puede va? ser una Ok. no detalla todas las formas de obtención indirecta de datos personales, pero sí esa sería una, es decir, que un sujeto obligado en posesión de tus datos hiciera una transferencia sin tu consentimiento, porque no lo estableció en su aviso de privacidad integrado o de Ok. alguna otra manera, y lo transferirá sin tu consentimiento. Pero siempre que hagan tratamientos de tus datos personales, debe mediar tu consentimiento de forma previa y no ex post. Ok. Entonces, un poco es. Ok, o sea, no basta con que el sujeto obligado tenga tus datos personales para que ya pueda hacer lo que quiera con esos Exacto. datos personales. Se debe regir por el aviso de privacidad integrado que tú previamente debiste haber consentido, ¿no? Que se supone que todos debemos de leer. Exacto. Los- Sí, yo, un poco para aterrizarlo en la realidad, porque parece que bueno, a veces hablamos un poco o muy jurídico, pero creo que en estos tiempos de Internet y de información, cada vez las personas tenemos mayor responsabilidad respecto a cómo exigir el respeto a nuestros derechos de protección de datos personales, porque pues digamos que es un derecho de reciente creación o de reciente desarrollo moderno, a partir de los 60, 70, y tiene implicaciones ahora que hay Internet, porque pues, como todos vemos, incluso nosotros ya consentimos que puedan utilizar nuestra voz, los celulares, que obtengan información a partir de nuestra imagen, de lo que decimos, y ya después nos llegan ahí ofertas muy dirigidas, ¿no? Y de Claro. hecho las nuevas plataformas y si vemos las nuevas personas de obtener recursos es a través de datos. Entonces es algo muy innovador, que realmente tiene una aplicación muy práctica y que realmente es importante que consintamos y que leamos los avisos de privacidad, larguísimos por cierto, de cada uno de los datos que nos ofrecen, ¿no? Ok, sí, normalmente es un vicio que tenemos todas las personas, me incluyo, en darle a aceptar cuando nos dicen acepta el aviso, bueno, las cuestiones que están dentro del aviso de privacidad. Y pues con tal de bajar la app de forma rápida, pues le ponemos aceptar, ¿no? Sí. Sin leer gran cosa. Y creo que hay aquí una distinción entre avisos de privacidad que son simplificados y ya los generales. Pero bueno, comentabas que todas las personas tenemos este derecho de protección a nuestros datos personales y su tratamiento. Así es, Y de aquí derivan los derechos ARCO, así es. ¿no? Entonces, Scarlett, platícanos un poquito en qué consisten estos derechos ARCO. Bueno, estos derechos ARCO son, digamos, estos elementos que nos permiten tener el control de ese tratamiento que queremos que se les dé a nuestros datos personales. Y sus siglas, como los dice ARCO, es de acceso, rectificación, cancelación, oposición, a lo cual también se añaden una limitación también y otra característica que nos da todo este conglomerado para poder aplicar estos derechos. Ahora, cabe mencionar también que dentro de esta protección a estos derechos, los sujetos obligados, entendidos como este aspecto institucional, donde nosotros de manera voluntaria podemos dejar nuestros datos, es decir, cuando tú quieres acceder a un trabajo y entregas pues tu dirección, ¿no? Tu acta de nacimiento. Entonces ahí ya estás entregando información no solamente personal, sino que también podría ser de carácter sensible. Pensemos en un expediente médico, ¿no? Los servidores públicos que están en el sector salud, donde manejan este tipo de información que es de carácter sensible. Entonces también vale la pena ahí hacer una distinción que no solamente se trata de datos personales comunes, como puede ser lo que te reconoce como persona, como tu nombre, tu edad, etcétera, sino hay información que es de carácter sensible y se le denomina así porque esto te puede hacer sujeto a discriminación, es decir, tu estado de salud, tus preferencias sexuales. Por ejemplo, una persona con VIH Claro para que sí. acceder a un trabajo. Incluso aspectos étnicos, ¿no? De dónde naciste, de dónde perteneces. Entonces hay que hacer esa distinción. Ok, son cuestiones interesantes que comentas. Platícanos un poquito de qué va cada uno de estos derechos ARCO. Bueno. Ok, bueno, el acceso, pensémoslo así, que tú de manera voluntaria estás otorgando esos datos y la gente puede acceder a ellos.
Cuando tú eres servidor público, no puedes omitir tu nombre, ¿no? Incluso te metes a las páginas, a las plataformas y aparece el nombre del servidor público. Claro, incluso en tus declaraciones patrimoniales, Así por es, ejemplo. si tú decides hacerlas públicas. La parte de rectificación es de si tú notas que hay alguna anomalía en ese tratamiento de los datos, pues puedes exigir que se modifiquen. La parte de cancelación es cuando ciertos datos son públicos y tú no quieres que sean así públicos, pues puedes exigir mediante esta petición a la institución que no sean visibles, que sean cancelados, y la oposición de igual manera es como esta parte de exigencia a las instituciones para el adecuado tratamiento de los mismos. Ok, ahora que estamos hablando de derecho a cancelación, no lo tocan en la sentencia, pero sería curioso analizarlo con el mal llamado derecho al olvido y con lo que decías del Internet. Claro. Perdón, Ángel, ¿quieres agregar ahí algo? Sí. Siento que desde la parte social, viéndolo desde una perspectiva en sistemas como nosotros lo vemos, en este aspecto, probablemente ese sistema ya estaría muy roto, por así decirlo, porque pues fácilmente cualquier sujeto obligado puede pues obtener tus datos, ya sea de cualquier forma indirecta, hacer uso de ellos, pero probablemente, bueno, ya está establecido que sí se puede hacer, y pues ya no aviso a la persona a la que utilice sus datos que, bueno, los utilice para algún fin. Se puede prestar para estas interpretaciones. Ok, en cuanto al consentimiento, o sea, Exacto. justo lo que decía Arnoldo, de volver a pedir que se puedan transferir esos datos personales. Y justamente tocaba, puede ser que igual haya que obtengan datos de manera sensible y pues finalmente es la intimidad de una persona, y pues ya sería, esto igual traería más problemas porque cada quien sabría cada aspecto personal de cada quien. Ok. A lo mejor ya Sí. podríamos ser sujetos fácilmente de... Dinora. Bueno, respecto a lo que menciona Ángel de los datos sensibles, me parece un tema muy interesante y muy delicado, porque el hecho de generar una mala utilización de estos datos puede llegar a transgredir de alguna manera la integridad o puede penetrar en esa intimidad de cada uno de nosotros. Entonces, sí se debe de tener mucho cuidado con estos datos, porque la subjetividad se puede ver pues, de alguna forma transgredida y se puede influenciar teniendo conocimiento de estos datos sensibles. Algunas personas, como por ejemplo en algún trabajo, puede influir que sepan que tienes una enfermedad o tu preferencia sexual. Incluso en contratación de seguros médicos, ¿no? Claro, Exactamente. sí, Podría ser. en sistema de salud también hay algunas aseguradoras que sabiendo que tienes descendencia o que eres propenso a tener alguna enfermedad, no te quieren asegurar porque algunas enfermedades son, digamos, más caras de cubrir. Ok. Entonces, sí hay que tener mucho riesgo. cuidado con la utilización que se le da a estos datos sensibles. Ok, no sé si se enteraron en los últimos meses que creo que había una iniciativa, no sé si iniciativa, pero por lo menos estaba sonando mucho, del acceso a tus datos biométricos por parte del Estado. Segov-INE. A ver, platícanos un poquito. Sai. Bueno, justo creo que tomando este ejemplo es muy interesante. Primero decir que nosotros somos los dueños de los datos personales. O sea, los responsables a los que nosotros les damos nuestra información, ellos no pueden decir, nosotros podemos hacer uso de esa información de manera discrecional, ¿no? Y para eso te tienen que dar forzosamente el aviso de privacidad, donde vienen las finalidades para que amparan el tratamiento. Sin embargo, como bien mencionan, cuando ese tratamiento es distinto, pues tú puedes ejercer tu derecho de oposición, ¿no? Porque tú no diste consentimiento libre e informado para que lo realizaran. Entonces aquí el problema es que, por ejemplo, Segov le pidió al INE que le diera los datos biométricos de todo el padrón electoral. Para los que nos escuchan, si no entienden qué es un dato biométrico, un dato biométrico puede ser desde la huella dactilar, que nos hace únicos. Ahora sí que cada quien tiene una huella distinta. También nos pueden tomar el iris, ¿no? El reconocimiento facial. Y es muy peligroso porque, así como bien menciona Arnoldo, que la tecnología va avanzando, o sea, muchas veces los que ya tenemos celulares pues, con reconocimiento facial, se abre la contraseña, ¿no? O muchas veces ya cuando vas a los cajeros, pues con una huella
pues ya puedes acceder a tu cuenta. Entonces aquí lo peligroso es de que el INE, bueno, los ciudadanos nunca le dijeron al INE, oye, te damos permiso que le des todos nuestros datos biométricos a Segov. O sea, y más allá de que ellos puedan justificar de que, bueno, es que conforme a la ley sí se lo pueden dar. Porque algo que mencionó Arnoldo, que no coincido, que sí hay excepciones donde se pueden transferir los datos personales sin el consentimiento. Ok, ¿cuáles son Por estas ejemplo, excepciones? en caso de que haya un juicio o haya un interés por parte de la relación del titular y el responsable, no sé, para un cumplimiento de un contrato, o sea, algo de cumplimiento, ¿no? Entonces ahí, pues sí, por ejemplo, si yo te demando, pues sí puedo decirle a quien estoy demandando a una autoridad judicial, ¿no? Y no me estás dando consentimiento de que estoy poniendo tu nombre ahí. O sea, en ese tipo de relaciones sí se puede, pero están muy acotadas. Sin embargo, si bien la ley no dice que los datos biométricos son sensibles, o sea, por todas estas implicaciones que señalé, yo sí consideraría que en algún momento podrían ser sensibles, porque podrían acceder a muchísima información que tú, a través de tu fisionomía, pues ya otorgaste al Estado, y conforme a lo que dije al principio, o sea, el Estado y las instituciones públicas todavía tienen que dar una protección más especializada en el tratamiento y cuidado de nuestros datos personales. O sea, por ejemplo, la semana pasada a la Secretaría de Economía la hackearon, ¿no? ¿Quién sabe cuánta información les sacaron? O sea, unos dicen que sus proyectos, pero otros dicen que también de todos los ciudadanos que llevan registros ahí. Entonces, el problema de la tecnología es que uno no sabe que tu dato personal, si tú se lo diste a uno, o sea, en cuántos miles o millones de veces se reprodujeron, si transfirieron a diferentes responsables, y qué pueden hacer con esa información. De ahí diría que es lo delicado de esta situación. Sí, incluso como bien decía Arnoldo, son datos que se pueden utilizar para fines económicos, ¿no? O sea, igual para un estudio de mercado o algo por el estilo. Vaya, información fácil hackeando sistemas de gobierno. Pero pues hemos terminado con este primer bloque. Esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a este programa de Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre la protección de datos personales que están en posesión de los sujetos obligados. Estamos hablando sobre cómo los datos personales pueden utilizarse para fines económicos, para fines de mercado. Scarlett, cuéntanos un poco más sobre esto. Pues sí, pensando en esta experiencia digital que tenemos como jóvenes y lo que estamos inmersos en la actualidad, y lo que tú mencionabas sobre el tema de las apps, ¿no? Que se nos hace muy fácil aceptar ciertos términos de condiciones, y de repente esta comercialización de nuestros datos personales nos lleva también a una parte de un abuso y hasta un acoso, yo podría decir, de instituciones financieras, ¿no? Que en ningún momento tú les diste tu número de teléfono y ya te están marcando y te están ofreciendo un servicio, o te están hablando de otra institución financiera a la cual tú jamás te has acercado, y tienen tu información, tienen tus datos, y también pues como huella digital, todo este entramado de información que nosotros digitalmente estamos generando, pues se convierte en una parte de comercialización tremenda que nos vuelve, pues sí, mercancía de datos, ¿no? El Big Data es ahorita una de las fuerzas más importantes para poder posicionar a empresas, poder posicionar también al mercado, y tanto así que nos bombardean constantemente de información. Si tú revisas en el buscador, buscas algún vuelo, algún producto que quieres al rato, Facebook ya te lo está vendiendo. Claro, por eso es importante buscar en la ventana incógnito. Digo, para que no se registre todas esas cuestiones. Arnoldo. Y creo que esto es lo que ha puesto un poco en jaque este derecho a la intimidad, que está relacionado con la protección de datos personales, y que a su vez, digamos que todo esto viene detrás de la dignidad humana. Es decir, el derecho a la intimidad es cómo yo decido en mi privacidad o en mi intimidad, pues ciertas formas de vida, cómo me voy a proyectar hacia los demás, qué cosas, pues mis reflexiones propias, ¿verdad? Cómo yo me voy construyendo en mi individualidad. Y cuando eso se ve interrumpido por terceros sin mi consentimiento, es decir, porque tuvieron datos míos sin que yo lo autorizara, es cuando empieza a dañarse esa dignidad y esa intimidad que todos tenemos. Es decir, cuando ya tengamos un tipo Big Brother, ¿verdad? Eso ya van a, como estas
a estas series de... Muy orwelliano. Así Ok. como de este tipo de novelas, ¿verdad? Ese es el extremo, pero pues ya ha sido muchas veces retratado en películas o en literatura, ¿no? Pero digamos que ese es un poco el peligro, que los individuos vayan perdiendo su personalidad y su derecho a formarse y a consentir qué cosas quieren hacer parte de su personalidad y qué cosas quieren que los terceros tengan de su personalidad y qué tanto intervienen, pues como mencionamos, estas empresas y nos van determinando en ciertas maneras, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que de fondo o hasta arriba es lo que se busca proteger con todo este tipo de regulaciones y decisiones, ¿no? Claro, y también es un uso responsable por parte de nosotros y no ponerle a aceptar a todo. Exacto. Aunque tengo mis dudas, porque yo no he visto como ninguna opción cuando acepta los términos y condiciones que diga como no y que sí puedas acceder. Entonces, Sí. O sea, si tienes que aceptar o aceptar contratos de adhesión. Sí, son contratos. Sí, contrato de adhesión, justo. Lo cual es, bueno, siento que no va de la mano con toda esta regulación de derechos personales, porque básicamente no te puedes oponer a esto, ¿no? Sí, condicionan tu uso de Internet o de acceso a tecnologías cediéndole los datos, es decir, si quieres saber qué princesa de Disney eres en Facebook, solo puedes hacer si les das, solo puedes hacerlo si les das tus datos personales, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de pozole eres? Pues ya qué tanta o sea, tu libertad de desplegarte por Internet y acceder a información y recrearte está condicionada a que le des todos estos datos personales a las plataformas. Y digamos que yo creo que ahí es donde ya hemos perdido como sociedad, nos consumieron estos años de modernidad y tecnología muy rápido y entonces pues le ganó la regulación a las autoridades y es bueno ver este tipo de sentencias que contrarresten eso, ¿no? Como pasa casi siempre, ¿no? O sea, la realidad supera la regulación que se está... Exacto. O sea, todo esto de derecho de, bueno, más bien, acceso a las tecnologías de la información ha ido en un avance muy, muy rápido y como bien sabemos el derecho no es tan rápido, entonces ahí va poco a poco, pero cuando ya cambió una cosa, el derecho apenas está regulando lo anterior. Entonces, es justo un poco el problema, yo creo que ya todos conocen esa noticia sobre Cambridge Analytics y cómo esto interviene ya incluso en temas de política y de electorado, es decir... ¿de los algoritmos? Sí, sí, algoritmos, o sea, tanto utilizando bases de datos de las personas y teniendo en cuenta las preferencias que tienen, porque ya las conoces a través de los medios que utilizan, pues entonces empiezas a dirigir políticas y mensajes en ese sentido. Sí, que incluso pueden cambiar la votación de las personas. Exacto. O saber hacia dónde va la votación de las personas, mandando información conforme a lo que ya han estado buscando anteriormente. Se me hace increíble. Ivy. Sí, o sea, justo versando sobre el tema de los contratos de adhesión, lo que te hacen es que te están enmascarando con una supuesta idea de que accedas a determinado, todo el acceso a información que tú no estás realmente legitimando. Y el problema, además de mayúsculo que lo representa, es qué van a hacer con esos datos. O sea, el tema de Cambridge Analytics fue totalmente una manipulación de elecciones a un nivel mundial. Exacto. Entonces, ¿tú qué sabes qué van a hacer con tus datos? ¿En qué te van a inscribir? ¿Con qué te están relacionando? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y cómo lo van a encaminar? ¿Y cómo te va a terminar afectando? Porque tú no tienes ni idea de que si en un clic o de cualquier manera vas a acceder a algo que no sabes qué va a pasar al respecto. Entonces, que una ley se expida de esta manera y no pueda prever estas situaciones y al contrario los deje en un estrado súper laxo y súper abstracto, me parece que fue muy atinado por parte de la CNDH atacar con este mecanismo precisamente eso porque está buscando una mayor protección a la persona porque tú no sabes a qué estás accediendo, no sabes qué estás firmando. Sí, no, y era un peligro la obtención indirecta sin el consentimiento de las personas, pero realmente sí se pone en peligro tanto la individualidad como también ya en términos de democracia la colectividad, ¿no? Es decir, que tanto ya quienes están en una situación de privilegio y de poder no solo tienen el acceso a la toma de decisiones, sino que también tienen toda la información sobre nosotros para tomar esas decisiones. Entonces, es una cuestión interesante de analizar. Ángel, ¿querías agregar algo? Bueno, se está hablando un poco igual sobre lo que es cuestiones personales, pero a mí también me gustaría compartir algo que he estado viendo desde la parte que es trabajo social comunitario, que, bueno, hemos estado trabajando en comunidades, en su mayoría rurales. En este sentido lo llevo a que también ahí hay como que obtener información de una identidad, pero hablándolo ahora de forma más macro de una comunidad. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, hay autores que
manejan que esto se llama apropiación de la información, y en esto voy a que, bueno, grandes instituciones van, hacen investigaciones, pero obtienen datos de la comunidad que igual son con los que se identifican. Es una realidad social que se encuentra inmersa. Sí. Tristemente, en su mayoría, bueno, ya llegan a estas instituciones y después presentan sus grandes investigaciones, que, bueno, sus grandes métodos, sus resultados excelentes, pero que muy pocas veces ya dirigen algo, digamos, alguna propuesta o acciones que puedan disminuir o erradicar los problemas que se encuentran ya dentro de estas comunidades. Es lo que, bueno, hasta ahora ya he estado identificando igual, que desde una manera más macro hay una apropiación de información y que pues es información fuerte, porque cada vez que alguien va a aplicar una encuesta, una entrevista, se basan a veces en problemas así directos, a lo mejor violencia, violencia de género, y que las personas se abren a dar esta información. Igual en algún momento dan datos personales, pero pues ya no hacen nada al respecto. Nosotros sí, bueno, desde esta parte sí hacemos toda esta investigación, pero realizamos ya lo que son acciones. Ok, ya nos diste esto, generamos un diagnóstico y de eso planificamos para pues regresar lo que tú nos diste al principio. Pero bueno, desde otras grandes empresas o instituciones no se devuelve no hay esa retribución. Exacto. Ok. Sai, ¿querías agregar algo sobre, creo que lo que está diciendo Ivy? Sí, justo lo que estaban comentando ustedes dos. O sea, creo que lo pintan demasiado caótico y creo que no es así. Porque, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica, el Tribunal el organismo que se encarga de la protección de datos de la Unión Europea multó a Facebook con 500 millones de euros, ¿no? O sea, sí pasó, pero creo que también los reguladores están pues, trabajando en ello, ¿no? O sea, pues ahora sí que si incumples las regulaciones, pues hay una sanción. Malo que no hubiera. Por ejemplo, en el caso de México, quien se encarga de ver la protección de datos personales es el INAI. Y yo, o sea, he tenido la experiencia de que las grandes empresas también han recibido sanciones por mal manejo de los datos personales. Y, por ejemplo, en este tema que señalas de los avisos de privacidad, estas grandes empresas tienen que ir con el INAI y así como la Profeco avala los contratos de adhesión, el INAI aprueba los avisos de privacidad. O sea, siempre y cuando estén adecuados a la regulación. Y, por ejemplo, hay un principio muy importante que es el principio de proporcionalidad, que no te pueden pedir cualquier tipo de información nada más porque la pusieron en la finalidad. Pongo el ejemplo básico de, por ejemplo, si te vas a inscribir a un gimnasio, no importa tu opinión política o tu preferencia sexual, porque esa información pues, no tiene ninguna justificación que te la pidan, ¿no? Pero, por ejemplo, sí te pueden pedir, no sé, cuánto pesas, cuánto mides, qué tipo de sangre tienes, si tienes algún problema de salud. Ahí, porque en caso de que pues, si estás haciendo ejercicio o alguna rutina y, no sé, te desmayas, te pasa algo, pues ellos tienen que actuar inmediatamente y bajo protocolos médicos. Entiendo la crítica que sí pareciera que abusan, pero yo sí soy creyente que, por ejemplo, a través del uso de estas plataformas de gran almacenamiento de información como el Big Data, el Machine Learning, o sea, a través, por ejemplo, el INEGI utiliza mucho estas plataformas para hacer todos estos análisis estadísticos pues, de violencia de género, de desigualdad de género, de cuántas personas son remuneradas o no. O sea, es tan grande la cantidad de información que muchas veces, si tiene los criterios directos, o sea, pueden salir cosas muy buenas. O sea, por ejemplo, también las empresas, o sea, de salud o los servicios financieros, o sea, sí yo entiendo la parte que es muy molesto que tú no le diste tu dinero más bien tu teléfono a cualquier banco y ya te están marcando de 10, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, si tú les compartes bajo tu consentimiento información financiera, pues es más fácil, por ejemplo, que te ofrezcan un crédito hipotecario, o sea, también para medir tu salud financiera. También hay aplicaciones de salud que, pues, si tú quieres, les vas diciendo, pues, cuántas son tus calorías, si tienes diabetes o no, y bajo experiencia médica, pues, lo que ellos hacen son controlar estos softwares y, pues, decirte, oye, mano, pues, probablemente te va a dar un infarto, o sea, yo que tú, pues, me iría a checar, ¿no? O sea, creo que también se puede utilizar la tecnología para cosas muy buenas, sin embargo, sin soslayar lo que ustedes comentan, que hay mucha gente perniciosa detrás de esto, que como dicen, ¿no? O sea, los datos personales son el nuevo petróleo, y la verdad es que sí. Ok. ¿Querías agregar un poco algo? para contraargumentar lo que dices ahí, que realmente, o sea, nunca puse en duda los beneficios que tiene el Internet y el almacenamiento de datos y el utilizar Big Data y dirigirlo, sino cuál es la intención de tener estas regulaciones y esta protección y qué es lo que falta
para evitar los problemas que ya han sucedido en nuestras sociedades y en nosotros como individuos. Si bien sí hay sanciones económicas y tenemos ya órganos reguladores que están un poco detrás de esto, pues también cuánto representa una sanción económica para quienes manejan este tipo de información. Son fuertes. Y pueden ser fuertes, pero ahí continúan y más bien, como lo vemos en temas ambientales o en cuestiones administrativas, hay sanciones que su medida es castigar, es decir, esto lo cometiste mal y por eso me pagas 500,000, pero también hay medidas preventivas, hay medidas correctivas, hay medidas compensatorias y ahí yo creo que es donde falta un tema de prevención para el mal uso de datos personales. Es decir, no se agota solo en un tema de sanción económica y menos a quienes tienen el mayor poder económico, ¿no? Entonces, claro, sí, está bien, sé que se está haciendo esfuerzos y soy muy fan del INAI y de, y de la Ley de Protección de Datos Personales, que es súper reciente, que es del 2017, y la Ley de Acceso a la Información, que es del 2016. Pero aún así, hay que ver cuáles son las áreas que nos faltan abarcar y cuáles son los peligros que tenemos. Y yo creo que los peligros que tenemos son muy fuertes en contraste con lo que tenemos actualmente regulado y el poder que tiene el Estado contra estas corporaciones que son transnacionales, ¿no? Ok, sí, como bien comentas, existen sanciones al maltratamiento de estos datos personales, pero creo que ese es un punto muy atinado en cuanto a que, si bien se les sanciona, estas empresas suelen tener gran capacidad económica. Entonces, una sanción, aunque sea grande, pues vaya, no va a implicar un gran daño a sus ingresos. Entonces, pues, incluso les sale más barato pagar la multa que el beneficio que están obteniendo del maltratamiento de sus datos personales. Sí, es un poco similar, como mencionaba, lo que pasa en temas ambientales que son bienes públicos o temas de interés público. Incluso ya hay empresas que hacen el costo de, pues, ¿cuánto me va a costar la multa? ¿Cuánto me va a costar la sanción? Y hacen un comparativo entre, pues, la utilidad y tienen todo este tipo de cálculos actuariales, ¿no? Claro, y es pago la sanción y hasta ponga el aguacate incluso. Pero sí es importante reconocer, o sea, como también mencionas ahí, el avance que han tenido estos órganos reguladores y en México, que también ha sido, fue progresivo, pero recientemente de manera muy acelerada. Y pues el asunto es, hay que poner más insistencia para que las medidas ya no solo sean correctivas y de sanción, sino cómo nos van a proteger contra este tipo de acciones, okay, ¿no? Sí, claro. Voy a regresar a un tema que está en la sentencia. Sí. Digo, sí. Está interesante esto. Pero en una parte hablan sobre la cancelación de datos personales y cómo se mal reguló al emitir esta ley local de protección de datos personales. Ibi. Sí, bueno, respecto al tema de la cancelación, tenemos que entender que, mal llamado derecho al olvido, cuando se da un uso de datos personales, por ejemplo, hay personas que tienen menos laxitud respecto a su protección, como son los servidores públicos, de alguna manera, cuando se afectan de esta forma, se crea un estigma que queda totalmente vinculado a la persona. Entonces, lo que se solicita es que este estigma sea borrado, sea literalmente olvidado. ¿Cuál fue el problema de la ley aquí? Que la ley hizo un listado de números clausus sobre qué supuestos podrían accederse al derecho a la cancelación. Entonces, si tú no recaes en estos supuestos, quedas estigmatizado de por vida. Y esto fue algo que a la CNDH totalmente le hizo un foco rojo de por qué totalmente estás discriminado, estás estigmatizado, te puede perjudicar en un futuro porque simplemente no actualizaste los 4 supuestos que está previendo esta ley. Sí, justamente el derecho a la cancelación en la ley marco y en la Constitución es de mucha amplitud, precisamente para evitar la estigmatización de las personas que podían verse identificadas con estos datos. Y es lo que hace mal el Congreso, ¿no? Al limitar, está yendo en contra de la progresividad que el derecho constitucional y el derecho de la ley marco ya establecía. Entonces, marca esas características, esos requisitos que necesitas cumplir, y al marcarlos estás afectando la constitucionalidad de la norma que está expidiendo el Poder Legislativo. Ok, en efecto, esa es la visión que abarca la sentencia, bueno, de esta acción de inconstitucionalidad. Hemos terminado con este segundo bloque. Estamos de regreso. Yo soy Jimena Jiménez. Esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a este tercer y último bloque de Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre una sentencia de una acción de inconstitucionalidad.
en cuanto a derechos personales y su protección. Nos falta hablar de dos temas interesantes que aborda la sentencia, que es en cuanto a los derechos personales, su protección de las personas con discapacidad y pues la respuesta en lengua indígena a las personas que así lo soliciten. Dinora, cuéntanos sobre este tema que comento. Si bien, haciendo hincapié en lo del tema de discapacidad, es un concepto muy dinámico que ha tenido una evolución muy marcada, porque en años muy, muy remotos, una discapacidad se podía analizar de diversas formas. Estaba la mágico-religiosa, que decían que una persona que tenía discapacidad era porque había tocado a algún animal, le había caído alguna maldición, etcétera, toda esta serie de mitos, ¿no? Y se encontraban también las explicaciones naturales, que era meramente médico, hereditario, genético, etcétera. Entonces todo este concepto comenzó a cambiar de forma más marcada a partir del 2006, donde la discapacidad se considera como una limitante en el aspecto médico. Entonces, considerarla un limitante también era discriminatorio, porque se tenía la idea de que una persona que tenía alguna condición física o mental no podía tener una integración social plena, lo cual ahorita, bueno, en la actualidad ya se ha ido, digamos, pues... Equilibrando con las políticas de inclusión. Exactamente. Okay. Entonces, toda esta inclusión que se le da a las personas ahora con discapacidad y claramente derechos humanos que las protege en gran medida, pues ha ayudado a que incursionen en el mundo laboral, meramente porque es donde más se tiene como que esta discriminación. Ok, Ángel. Bueno, tocándolo desde el punto de las políticas y derechos, sí ya se ha estado haciendo más inclusivo, tanto lo que es personas con discapacidad, al igual que personas indígenas, pero aún siento que a nivel nacional todavía falta a lo mejor un proceso de educación social, porque todavía siguen estos estereotipos a las personas con discapacidad. Todavía siguen diciéndolo a la persona que está mal o el que no puede caminar, cosas así. Okay. Pero en este sentido, bueno, hay un punto también que he visto bastante en comunidades donde hay bastantes personas con discapacidad, pero que se han adaptado. Pero esta adaptación ha sido con base a que en su dinámica, principalmente en la familia, coadyuvan a que sí sus capacidades las pueda potencializar y poder ser independiente. Pero cosa que en la Ciudad de México he notado, no en muchos casos, pero en su mayoría, que aún es como de, no, es que él no puede, yo lo tengo que ayudar. Así más o menos. O con descendencia. Ajá. Okay. Y no, bueno, al punto que voy es que sí procurándolo, pero también volviéndolo más independiente, se puede pues generar igual el cambio. Exacto. Igual estos procesos de educación social podrían ser muy buenos y a gran favor para que... Ok, ahora que sabemos bien como el contexto de discriminación hacia las personas con discapacidad, Ivi, platícanos cómo la sentencia podría estar violando... Justamente en los dos preceptos que hablan dentro de la ley sobre discapacidad y sobre cuestiones indígenas, el deber que le imponen al obligado, en este caso, es que debe procurar que se haga un trato igualitario para personas con discapacidad y procurar que sea para personas en una condición de situación indígena. ¿Esto a qué se refiere? Que es una procuración, que no es una obligación, que no hay una sanción al respecto. Entonces, eso te deja ver que hay un entramado de cierto grado de discriminación porque no lo estás equiparando y no estás teniendo una perspectiva que los iguale. Estás como, ok, voy a tener cierta consideración contigo, pero no lo estoy volviendo una obligación. Eso desentraña claramente una discriminación indirecta. Sí, porque, claro, no hay una garantía, ¿no? Sino solamente es procurar. Sí, por supuesto. Justamente la discriminación a partir de que cambiamos de un concepto negativo de la acepción, ¿no? Discriminación, perdón, discapacidad. Cuando hablabas de discapacidad hablábamos de que el individuo estaba mal. Cuando pasamos a un concepto más actual, más apegado a derechos humanos, la discriminación se vuelve, la discapacidad se vuelve
negativa para la persona que sufre con una funcionalidad diferente porque el mismo entorno social no lo adopta o lo excluye. Ahora, la ley debe procurar precisamente a partir de los derechos humanos y de la propia Constitución de garantizar, como ya dijo Ivy, de garantizar que esta inclusión se dé en términos de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante al momento de que el Congreso hace la legislación, se tomen en cuenta los criterios de la progresividad de los derechos humanos y no únicamente pues un criterio limitativo que no coadyuve a precisamente superar este concepto, este estigma discriminatorio de la discapacidad que pues además lleva un estereotipo de muchos años. Claro, y aparte, como bien mencionan, aquí la deficiencia legislativa estuvo en la palabra procurará. Es como, no puedes procurar a ver si cumples tus obligaciones. No es como a ver si sí se da. Exacto. Tienes que hacerla y pues ahí tú ves cómo le haces, pero tienes que hacerla. Sai, querías agregar algo. Algo muy interesante es que estos artículos impugnados se señala que van en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional y no precisamente en la Constitución. Y este tratado establece que el Estado mexicano está constreñido a adoptar medidas y salvaguardas todavía más efectivas porque, como sabemos, las personas con discapacidad han sufrido una discriminación estructural pues, bastante fuerte. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el Estado es todavía darles una protección especial y, como lo ha dicho la Suprema Corte, incluirlos en un modelo social donde se reconozcan todas estas barreras estructurales que pues, bloquean que puedan garantizar sus derechos humanos y en este caso algo tan básico como poder cancelar un derecho, más bien un dato personal, pues ahí creo que es algo muy acertado porque pues, lo que tienen que hacer las legislaturas locales a través de esta ley general y la Constitución pues es que realmente las personas con discapacidad pues, gocen de sus derechos y todavía con esta protección especial. Ok, muchas gracias, Sai. Pues nos queda poco tiempo para las conclusiones de cada uno de ustedes. Entonces, Scarlett, ¿cuáles son tus conclusiones? Y pensando en estos grupos desprotegidos históricamente, como son las personas con discapacidad, los grupos étnicos indígenas también, ver que han sido producto de una lucha constante para el reconocimiento de sus derechos humanos, para que puedan tener el goce y disfrute de sus derechos completos. Para mí la peor discapacidad es no darse cuenta que ellos también son iguales a nosotros. Entonces, en ese sentido, como estudiantes del derecho, como profesionistas del mismo, como sociedad, también deberíamos pensar en reconstruir nuestros conceptos de la ley, incluso este término de ser abogados digitales, ¿no? Volviendo a este tema de protección de datos personales y entender que nuestra sociedad actual tiene un reto importante para poder garantizar la protección de estos datos sensibles o personales a todos sin discriminación, para que podamos como sociedad tener la garantía de que esto nos va a brindar un estado de defensa ante posibles violaciones a nuestros derechos o a la mala administración de estos datos. Ok, gracias, Scarlett. Ángel. Bueno, para mí, como lo dije anteriormente, es ya un gran avance que ya se esté realizando políticas en la actualidad sobre la inclusión, pero no solamente lo dejo en la parte política o legal, sino también es de todos. Todos tenemos que estar en este avance, en este proceso, de cualquier grupo etario para que pues haya un cambio y ya esto sea más inclusivo. Ok, gracias, Ángel. Dinora. Bueno, la parte jurídica es claramente importante, pero de igual forma la parte social. Entonces, hay que tratar de comprender la movilidad humana, el cómo algunas personas o estos grupos vulnerables tienen que ser integrados a la sociedad, pero hay que tener mucho cuidado con la integración, porque el hecho de integrarlos en contra de su voluntad también podría caer en una discriminación o incluso en una violencia. Entonces, también los datos personales, los datos sensibles, hay que tratarlos con mucha delicadeza por lo mismo de la mala utilización. Me parece que hemos tenido un gran avance en la protección de estos grupos vulnerables, como lo son los indígenas y los discapacitados, pero nos queda mucho como sociedad por recorrer. No todo es lo jurídico, sino también la parte interna y pues entender que cada persona y cada grupo tiene cosas muy sui generis que hay que ir trabajando. Ok, gracias. Arnoldo. Yo nada más dos cosas. Primero, sobre discriminación, pues
hemos hablado mucho, pero voy a decir un concepto, quizás, que la discriminación es cuando se hacen ciertas distinciones respecto a personas o grupos de personas y que estas distinciones que son arbitrarias o no tienen un fundamento afectan el acceso efectivo de los derechos de estas personas. Entonces, en estos dos casos que vimos en la sentencia, unos para personas con discapacidad, otros para personas que se autoescriben como indígenas o en ciertos grupos étnicos, pues es que se estaban haciendo distinciones que no tenían una justificación detrás, ¿no? Y que afectaba a su acceso igualitario a derechos. Claro. Y el segundo punto, regresando a lo que hemos hablado en las secciones pasadas, es que pues ya un mensaje al auditorio es, pues ahora en la sociedad de la información utilizamos mucho el Internet pensando que no tenemos ninguna responsabilidad como usuarios y que solo tenemos el derecho a usarlo porque pagamos por él, pero en realidad tenemos una responsabilidad de cuidar nuestros datos personales y cuando se trate de personas menores de edad y que tengamos una responsabilidad de ellos, también sobre su tratamiento y qué datos ponemos de menores de edad en Internet, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una parte que esta nueva era de la información y de protección de datos personales le carga la responsabilidad del individuo y hay que asumirla. Ok, gracias, Arnoldo. Yo creo que simplemente es atinada la sentencia de la Corte al hacer un análisis tanto de discriminación como de progresividad, porque está previendo tanto situaciones constantes históricas, de alguna manera quizá un poco rezagado, atendiendo que este avance de tecnología, y tú como ciudadano creo que tienes totalmente la obligación de hacerte un poco más responsable sobre qué publicas por todo este sistema de protección. Gracias, Ivy. Pues Sai. yo rápidamente quiero decir que somos dueños y dueñas de nuestros datos personales, pero así como somos dueños, creo que también somos responsables de a quién se los compartimos. Entonces sí creo que las instituciones y la sociedad pues tienen que fomentar y promover esta cultura de protección de datos personales, porque ahorita sabemos a quién se los compartimos, pero en una se nos va toda nuestra información y quién sabe a quién le pueda llegar y que en algún momento de la vida pues, nos pueda perjudicar. Entonces creo que sí hay que ser conscientes de ello. Ok, muchísimas gracias. Marcos. Sí, bueno, poner de manifiesto que México es un país multinacional, ¿no? Y en atención a esto, si bien todos vivimos bajo un mismo Estado de Derecho, pues deben garantizarse los derechos, en este caso, afectados del correcto acceso a la justicia y al Estado de Derecho mismo que podrían pedir en algún momento los grupos indígenas. Y además resaltar que la sentencia pues, es un buen ejemplo de cómo existe la colaboración entre los poderes, ¿no? Entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Aquí hay un claro ejemplo de por qué es necesaria esta división, de por qué mantener una autonomía de estos poderes y de los órganos constitucionales autónomos que, haciendo perfectamente su chamba de defensores de nuestros datos personales o de nuestros derechos humanos, pues entran en este juego. Perfecto, muchas gracias. Me dio mucho gusto tenerlos y tenerlas en este foro. Fueron grandes aportaciones de las cuales, por lo menos yo, y espero que también las personas que nos estén viendo, aprendimos muchísimo. Entonces, pues espero tenerlos y tenerlas pronto de nuevo aquí en este programa. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue Derecho a Disentir. Hablamos sobre la protección de datos personales en una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos a la próxima.